Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con una de las últimas. Nos queda un grupito más, quedamos el viernes que viene. Y hoy vamos a arrancar con las micosis sistémicas endémicas. Acuérdense, cuando habíamos hablado de lo que son las generalidades en hongos, hemos clasificado a las micosis en superficiales, subcutáneas, que ya dieron con la doctora Yara, y ahora vamos a arrancar con las sistémicas, o sea, con las profundas. Y dentro de estas profundas tenemos dos grupos grandes, donde tenemos las micosis endémicas y las micosis oportunistas. Bien, dentro de las micosis endémicas, ¿quién piensa? ¿Qué significa la palabra endémico para ustedes? ¿Quién se anima? De una determinada región. Son aquellas micosis exactamente que están en una determinada región geográfica, no solo, y esa región geográfica lo que está determinada es por el tipo de suelo, por el tipo de temperatura, por el tipo de cultivos que tiene, y en ese suelo crece la forma micelial o la forma filamentosa del hongo, que va a ser la forma infectante que vamos a tener. Debido a esto, estos hongos son considerados, todos los que conforman este grupo de micosis, son hongos dimórficos. Entonces, la forma filamentosa, la forma saprófita o la forma micelial vive en el suelo. Y las personas que habitan o los individuos que viven en esa zona, inhala la parte infectante, que pueden ser las conidias, las artrosconidias, que se acuerdan que era la forma de terminar el arbolito, y a nivel de la traqueobronquial, esa forma multicelular se convierte en una forma levaduriforme, y queda restringido en un complejo primario o granular. Ahí queda guardadito a nivel pulmonar, el cual por algún factor, vamos a ver, de inmunodepresión o de inmunocompromiso, ya sea una diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, o una de base, una persona con HIV, una neumonía, que dejó predispuesto o bajó las defensas, ese granuloma que está ahí, se reactiva y produce la enfermedad pulmonar diseminada. Esta va a ser la forma de actuar de las 3 micosis de importancia que vamos a hablar. Antes de arrancar con las 3 patologías, tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre cuando hablemos de qué es una micosis infección y qué es una micosis enfermedad. La micosis infección, nosotros vamos a hablar, es la primoinfección, la cual normalmente es asintomática. Y esa primoinfección nosotros la vamos a poder determinar o diagnosticar, ¿sí? Solamente con una prueba que se llama una prueba de intradermorreacción, que es muy parecida a la PPD que trabajábamos con la tuberculosis, y es la que nos va a marcar cómo está nuestra inmunidad celular. Esa inmunidad celular en estas micosis va a ser la encargada de frenar la diseminación del hongo, pararlo, dejarlo ahí, formarlo en un complejo. Entonces, cuando está ese complejo formado, la inmunidad celular va a estar buena y eso me va a indicar una intradermorreacción positiva. Cuando esa positividad no está la pápula que se forma, significa que inmunidad celular falló y la enfermedad se diseminó. Y ahí es cuando me está marcando las formas graves, se diseminó, no hay más inmunidad celular que la frene, se diseminó hacia otros órganos, o a producir otras patologías. En ese caso, estamos en una micosis ya enfermedad, donde ¿quién va a ser los marcadores de gravedad de nuestra micosis? Van a ser los anticuerpos. A mayor cantidad de anticuerpos que haya en nuestro organismo, más grave va a ser la micosis. Cuando comenzamos a tratar esta micosis, van a ver que los anticuerpos van a ir bajando, porque ya no estamos hablando de una inmunidad celular,
si no estamos hablando de una inmunidad humoral, ¿sí? Entonces siempre vamos a hablar de unas pruebas de intradermorreacción con una interpretación. En las 3 parasitosis lo vamos a hacer eso, y vamos a hablar de unas pruebas de serología que va a tener también su prueba diagnóstica y su interpretación, ¿sí? Son las más importantes. ¿De qué micosis vamos a hablar? Vamos a hablar de la paracoccidioidomicosis, de la coccidioidomicosis, la histoplasmosis. Los hongos que forman a estas micosis tienen característica de ser, como les contaba hoy, son hongos dimórficos, entonces que en el suelo, a 27 grados Celsius, vamos a encontrar su forma pluricelular, filamentosa o micelial, que era la que nosotros dibujábamos tipo las ramitas de los árboles. Imagínense eso. Cuando entraba la forma infectante a nuestro cuerpo, a 37 grados Celsius, íbamos a encontrar la forma levaduriforme del hongo. ¿Qué diferencias a su vez van a haber entre ellas 3? El área donde le vamos a encontrar. Paracoccidioido es del área de la Mesopotamia, de Corrientes, Formosa, Entre Ríos, sur de Brasil, Paraguay, donde hay mucha corriente de agua dulce, donde hay un cultivo, hay suelos ácidos, donde hay cultivo de banana, cultivo de té, cultivo de yerba, está muy asociado a todos esos trabajadores rurales de esa zona. Sin embargo, coccidiomicosis es lo contrario, le encanta la zona seca, donde hay cactus, donde hay espinillos, ¿sí? La zona es bien arenosa, arcillosa, donde es bien seco todo. E histoplasmosis, el área, en la coccidiomicosis en Argentina, el área se denomina el área de precordillerana, y lo que es la histoplasmosis, el área se denomina de la Cuenca del Plata, donde es Buenos Aires, a su vez vamos a agregarle Santa Fe, Córdoba, ¿estamos? Y en esos casos está muy relacionada a la materia fecal de las aves de corral, a las palomas, ¿sí? A los murciélagos. Van a ver, por ejemplo, que van a aparecer en lugares como, por ejemplo, aquellas personas que hacen mucha arqueología, donde se meten a cuevas donde hay murciélagos por mucho tiempo. Por ejemplo, en Buenos Aires y en Córdoba, las plazas están llenas de palomas donde hay mucho guano, entonces eso también llevaba a la producción de esta histoplasmosis, ¿sí? Acuérdense que todas estas patologías, y eso es común para todas, la vía de entrada es la vía inhalatoria, ¿sí? Y tenemos que infectarnos con su forma infectante, y esa forma infectante va a estar en el suelo. Tenemos que sí o sí aspirar la forma infectante para nosotros, en nuestro cuerpo, transformarlo en levadura. O sea, no hay contagio con esto entre humano y humano, ¿sí? La forma infectante es del ambiente a nosotros. Son generalidades para que les quede claro de las 3. Van a ver, por ejemplo, que la clínica de las 3 es muy parecida, siempre va a haber, aunque van a haber presentaciones diferentes, van a ver, por ejemplo, siempre muy parecida a la tuberculosis, muy parecida a otra patología que vamos a hablar. Y siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis si estamos sospechando de esta patología o de tuberculosis. Pensamos que es tuberculosis, pedimos una prueba de esputo y van a ver que no es tuberculosis, sino que hacemos una vaciloscopía y no va a ser tuberculosis, sino va a ser otra cosa. Y para ello vamos a arrancar con la primera, que es la paracoccidioidomicosis. También la pueden encontrar con el nombre de blastomicosis sudamericana, ya que es propio de estos lugares. El agente etiológico es un hongo dimórfico, conocido como Paracoccidioide brasilensis. Produce lo que se denomina una micosis sistémica granulomatosa supurativa, donde la distribución geográfica, bueno, acá está el hongo, como es un hongo dimórfico, como les contaba, ¿sí? Y tiene 2 presentaciones. Dijimos que a 37 grados Celsius está su forma levaduriforme, fíjense que esto, acá señaladito, es su forma levaduriforme, que está encapsulada por un granuloma,
¿tá? Por una reacción cutánea, cuando está encapsulado significa que no se va a diseminar todavía. Esta forma, a nivel de lo que es micosis, se llama, tiene un nombre que se denomina forma de levadura multigemante, multibrotante, también le pueden encontrar, en forma de timón, o como la que más ustedes se acuerdan, es como orejas de Mickey, que también le dicen, ¿sí? Son los diferentes tipos de formas que pueden encontrar la levadura. Y la otra forma que se va a encontrar en el suelo, a una temperatura de 25, 27 grados Celsius, va a ser la forma micelial, la forma filamentosa, que en este caso está bicada, con conidias, ¿sí? Es la que se va a encontrar en el suelo. Este honguito, como les contaba hoy, se encuentra más que nada, es propia de América del Sur, de México hasta lo que es Argentina, Sudamérica, en zonas de mucha agua, con pH ácido. Y más que nada se da a nuestros trabajadores rurales que se encargan de todo lo que sea la agricultura, más que nada cultivos de, como les contaba hoy, de té, de banana, de algodón, de yerba, y preferentemente en varones. ¿Por qué en mujeres no? Porque las mujeres tienen lo que se denomina el estrógeno, los estrógenos hacen de protección, y se cree que estos hongos tienen lo que se denomina un receptor al estradiol. Entonces, cuando ellos entran al cuerpo justo es de una mujer, el estrógeno, el estradiol se une a ese receptor y no permite la transformación de la forma micelial a la forma levaduriforme para que produzca la patología. ¿Está? Es propio de paracoccidioidomicosis y en algunos casos se cree que también el coccidioides posada sí lo tiene, que es la patología que la vamos a ver después. Normalmente aparecen algunos animales, pero no es una zoonosis, ¿sí? Afecta nada más. Acuérdense que nosotros nos contagiamos a partir de la inhalación de las conidias, que ahí viene esto, por vía inhalatoria de las conidias, donde una vez que entró se disemina por vía hemática, lo que hace es colonizar tejido linfático, y cuando coloniza el tejido linfático, se activa lo que es la inmunidad celular y la trata de encapsular. La inmunidad celular lo que hace es, cuando tenemos una buena inmunidad celular, la encapsula, deja a la forma levaduriforme adentro, y forma lo que se denomina un granuloma epiteloide. Ese granuloma epiteloide es el que nos va a indicar que la inmunidad celular está bien, y nos va a indicar que hay una prima infección porque va a dar la prueba cutánea positiva. ¿Sí? Cuando estamos en una prima infección, esta se autolimita, y en algunas personas quedan algunos poquitos latentes. ¿Sí? Y de ahí que vamos a tener diferentes presentaciones clínicas, donde tenemos una infección asintomática, que en la mayoría de las personas con un buen sistema inmunológico es asintomática, la autolimita, ¿sí? Y ahí también es la presentación en las personas que viven en la zona endémica. Se cree que la mayoría, casi todas de las personas que se viven en la Mesopotamia, si le hacen una prueba de intradermorreacción, va a dar positiva. Y se confirma que estuvimos en contacto con el tipo de agente. La presentación pulmonar aguda, en algunas bibliografías la van a leer, en otras no, algunos autores las ponen en duda. Es muy similar a las neumonías adquiridas de la comunidad, los síntomas son muy parecidos a ellos, o a una prima infección por la tuberculosis. Normalmente es de remisión espontánea, y la que es propia de esta patología o de este honguito es la presentación juvenil, donde se da en menores de
de 3 años, de más o menos menores de 30 años, la tipo crónica se da a partir de los 35 años, y normalmente se presentan con un pequeño deterioro del estado general, ¿tá? Donde hay adenopatías de gran tamaño. Esas adenopatías son de consistencia firme, que a lo largo del tiempo comienzan a reblandecerse, a supurar y a fistulizar. Y ese es el material que a nosotros nos permite tomar la muestra y vamos a observar ahí las levaduras, ¿sí? Va a estar acompañado de patosplenomegalia, de abscesos cutáneos, ¿sí? Y es muy raro normalmente el compromiso pulmonar, ¿sí? Entonces, esta forma infanto-juvenil normalmente aparece, encontramos muy asociados a un tipo de mononucleosis, ¿sí? Y se caracteriza, acuérdense, más que nada se caracteriza por compromiso de los ganglios superficiales y profundos, ¿sí? Es muy raro que llegue a la presentación pulmonar. Y es en la única que vamos a hablar de una presentación infanto-juvenil. En esta presentación subaguda, si hacemos una reacción serológica, obviamente, permiso, las reacciones serológicas van a estar, los títulos de anticuerpos van a estar bastante elevados, y obviamente significa que la inmunidad celular falló, entonces la prueba cutánea va a ser negativa. Se le hace un hemocultivo, y normalmente los hemocultivos se utilizan muchos, y más que nada en histoplasmosis, con la técnica de, cuando hablemos de lisis centrifugación, acá lo que más se usa es un cultivo más que nada de la muestra, donde vamos a observar la forma levaduriforme, la levadura en forma de timón, como les contaba, y más que nada se hace a su vez un cultivo, se hace una observación microscópica directa, que vamos a hablar más adelante, y también se hace un cultivo en ambas temperaturas para determinar, para buscar las formas. La serología que se va a utilizar, más que nada, la serología se usa mucho para determinar la inmunidad humoral, acuérdense de eso, ¿sí? Sirve para determinar esa serología la gravedad que tiene la lesión, nada más que eso. O sea, si este paciente, qué tan grave está, acuérdense de eso, ¿está? A mayor cantidad de anticuerpos, mayor gravedad de la patología van a tener. La más habitual de las presentaciones es la forma crónica del tipo adulta, donde se dan personas de mayores de 35 años, en aquellos trabajadores rurales donde en algún momento de su vida estuvieron en contacto con el hongo, desarrollaron una primoinfección, y por algún factor de base, por alguna diabetes, por algún inmunocompromiso, se reactiva esa primoinfección y se disemina hacia pulmón, produciendo una neumonía muy parecida a las que producen la tuberculosis. Y también en algunos casos no solamente va a haber afecciones a nivel pulmonar, sino que vamos a ver que van a haber afecciones a nivel de la mucosa oral, y que deja una presentación. Entonces, estas manifestaciones pueden ser de forma unifocal solamente, donde preferentemente se observan así, a ver si forma acá, a nivel de la mucosa, donde llega a perforar el tabique nasal, produciendo una facie del tipo tapir, que se denomina, o también el labio, significa esto, el labio trombiforme, ¿sí? Una especie tipo tapir. Puede ser así, o también puede ser lesiones laringias, pueden haber, por ejemplo, en algunos casos pueden haber algunas lesiones cutáneas, como unos pequeños rojo violáceo, pero sin embargo está circunscripto en esa zona,
Y puede haber una presentación multifocal donde hay un compromiso simultáneo de los pulmones, de las mucosas aerodigestivas, ¿tá? Puede, por ejemplo, comprometer las glándulas suprarrenales y llevar a la producción de una insuficiencia suprarrenal. Puede haber una meningoencefalitis, alguna osteoartritis, ¿tá? Y más que nada, eso es cuando ya se diseminó y el estado del paciente ya es mucho más grave. Con respecto a lo que son el diagnóstico para esta parte, nuevamente acá en este caso lo hacemos cultivos, nos van a dar negativos, y las reacciones serológicas van a indicar un título de anticuerpo bastante alto, por lo que nos está indicando la gravedad. Como ya en una unifocal puede aparecer todavía una intradermorreacción positiva, porque es como que está unificado en un lugar solamente. Pero cuando ya se diseminó y ya comprometió todo el sistema, pulmón, mucosas, meningoencefalitis, significa que la inmunidad celular falló del todo, y en estos casos de multifocal, prácticamente las intradermorreacciones nos dan negativos. ¿Sí? Entonces, para eso más que nada nos sirve, las pruebas van viendo para indicarnos lo que es la gravedad del paciente. Ahí está más o menos lo que le comentabas hoy. Está a nivel de lo que es la mucosa oral, las presentaciones. Así, parecido así. ¿Quién más producía? ¿Quién se acuerda? No de bacterias, sino de parásitos. Y también tienen la misma zona endémica. ¿Quién se acuerda? Una persona le llega así, y vive en Corrientes, supongamos, o en Brasil, y ustedes comparten las dos para colmo ese. ¿Enseguida sospechan de una micosis? ¿De qué también pueden sospechar? Profe, ¿puede ser leishmaniasis? Puede ser leishmaniasis. Es lo que puede ser. Es leishmaniasis, un diagnóstico diferencial súper importante, más que nada la presentación mucocutánea, ¿tá? Donde llegaba, producía a las personas esta especie tipo tapir, que es un animalito que tiene la nariz así, ¿tá? O sea, entonces con un diagnóstico, con una persona que llega de esta manera, tienen que tomar una muestra, y ustedes con sus diagnósticos diferenciales no solamente pedir un cultivo micótico, sino también hacer un aislamiento parasitario, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, llegan a hacer una observación a nivel radiológico, donde estos patrones no definen una micosis, no están viendo al hongo. Tienen presentaciones a nivel de lo que es radiológico, está muy parecido a la tuberculosis. Entonces, en este caso, cuando ustedes pidan la muestra de un lavado bronquialveolar, una prueba de esputo, no solamente van a pedir una baciloscopía, sino que también van a pedir una prueba de cultivo micótico para tratar de hacer sus diagnósticos diferenciales. Van a arrancar con una baciloscopía, y si la baciloscopía le da negativa, van a decir, bueno, no puede haber tanto tubérculos, entonces por eso no puede dar. Acuérdense que la baciloscopía no era tan sensible, podía dar algunos negativos. Pero en este caso, compartiendo área endémica y con otras características epidemiológicas, ustedes también pueden hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces los únicos diagnósticos que le va a decir es esto, es un cultivo del hongo o una muestra directa del hongo. Hablando de eso, el diagnóstico entonces lo podemos hacer por un diagnóstico microscópico directo, donde tomamos la muestra, ahora en la parte práctica lo vamos a hablar mejor cuando demos, ¿sí? Tomamos la muestra, y automáticamente, ¿qué vamos a observar en esa muestra? ¿Qué forma del hongo? Levaduriforme. La forma de levaduriforme con esa característica, ¿sí? Acuérdense que paracoccidioide tiene una forma de multigevante, ¿sí? O multibrotante, ¿sí? O en forma de timón, como ustedes quieran decir. Y también lo que se hace en este caso, en el laboratorio se cultiva la muestra. El cultivo tarda un poco más de tiempo, puede tardar hasta 15 días. Y ahí en la incubadora se cultiva a 27 grados Celsius y se cultiva a 37 grados Celsius. Y tienen que crecer las dos formas correspondientes
a esa temperatura. Profe, Esto, ¿sí? para sacar la muestra, en este caso también necesita hacer el lavado por 3 días de agua salmoura, agua con sal, digamos. Como, El lavado con agua con sal es solamente para micosis superficial, está bien, ¿está? ¿Sí? gracias. Más Sí, que nada acá la toma es igual que la de esputo para vaciloscopía, ¿sí? O sea, tratar de expectorar, y cuando es por pus es por punción aspiración, ¿está? Y cuando es por en lo que son según escarificación, pero normalmente para cándida, para malacesia, para los dermatofitos que ustedes hablaron, sí, hace falta toda esa toma de muestra, ¿está? La toma de muestra que se habló en práctico con la doctora Salas para micosis superficiales y subcutáneas, ¿sí? Para estas micosis son un poquito más, no está indicado eso, ¿está? Bien, a la histopatología, por ejemplo, van a mostrar la formación del granuloma, ¿tá? El granuloma está englobando a esa levadura. En la serología, lo que más se usa es una prueba que se llama contrainmunoelectroforesis. También se usa inmunodifusión, donde acuérdense que a mayor valor de anticuerpos, mayor gravedad está el paciente. Cuando yo diagnostico, comienzo a tratar, me debe bajar esa cantidad de anticuerpos para indicarme que el paciente está resolviéndolo de forma favorable. Entonces ustedes lo van a ver así. Llega un paciente, le hacen la intradermorreacción con la paracoxidodina. Si le da positivo, ese pronóstico es favorable o desfavorable. Favorable. Favorable, ahí está, esa es la interpretación, ¿está? Y supongamos que le da negativo, significa que este paciente está con un pronóstico bastante feo. Y ahí es la otra forma de interpretar. Hacemos serología, el título de anticuerpo recontra alto, significa que está súper grave el paciente. Sin embargo, cuando el título de anticuerpo va bajando, sí significa que va resolviéndolo en forma favorable. ¿Queda claro eso? Intradermorreacción trabaja con inmunidad celular y prueba serológica trabaja con inmunidad humoral. ¿Quedó claro? Para el tratamiento, chicos, de estos es itraconazol, ketoconazol, el cotrimoxazol lo vamos a dejar para las formas de presentaciones meningoencefálicas. Y la última opción de uso, la que siempre le dejan por último, como era la vancomicina, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de coco, acá en este caso en hongos, dejamos la anfotericina B, por dos cosas. Es muy cara, ¿tá? Y es la última opción que tenemos. Acá no hablamos de resistencia, pero sí hablamos de mucho de lo que es la forma más fácil de encontrar al fármaco. ¿Llegó hasta ahí? ¿Sí? Bien. Terminamos con paracoxidioides. Y vamos a hablar de una de las más frecuentes que ustedes se van a encontrar. No solamente porque la zona donde se trabaja, el área es mucho más grande, sino porque está muy relacionada al guano de las aves de corral, a las palomas, ¿sí? A los murciélagos, y a su vez es una de las que ustedes más se van a encontrar en los pacientes con HIV. Es una de las más frecuentes, no solamente van a hablar de sistémica endémica, sino también como oportunista o marcadora de estos pacientes. Cuando demos la parte de virus, ¿tá? Y arranquemos con la parte de HIV, nosotros vamos a hablar de dos entidades en esa patología. Del paciente con HIV que tiene una carga de CD4 mayor a 200, ¿tá? Que está tratado, que está con el cóctel retroviral, donde la inmunidad está bien, donde él puede hacer una vida bien, ¿sí? Donde no va a haber ninguna patología asociada. Y cuando por alguna razón
o nunca se trató, o el tratamiento falló, o lo dejó de hacer, baja, ¿tá? Ese conteo de CD4 por debajo de 200, 250, 200, comienza a bajar, ya no se habla de un paciente HIV, se habla de una entidad SIDA. ¿Por qué? Porque está tan bajo esa carga inmunitaria que comienzan a aparecer, ¿tá? Un montón de patologías, y una de las más comunes es la histoplasmosis, por esa baja cantidad de soldados que tiene el paciente. ¿Sí? Comienza a aparecer no solamente histoplasmosis, cándida, las bacterianas que hablamos, tuberculosis, ¿sí? Comienzan a aparecer las parasitarias, ¿tá? Comienzan, por ejemplo, parasitarias como ¿cuáles? ¿Se acuerdan cuáles eran los marcadores de HIV? Criptosporidiosis. Criptosporidiosis era la que más aparecía, aspergilosis en algunos casos, ¿sí? Significa que ese paciente tiene tan poquito CD4 que comienzan a aparecer patologías que a un paciente con un buen estado inmunológico lo pasaría de largo, ¿sí? O lo rechazaría. En este caso, vamos a hablar entonces de la que compete a hongos, que son las histoplasmosis, ¿sí? Es una de las patologías que está más que nada asociada a la zona donde hay climas templados, húmedos, ¿sí? A una zona más que nada una zona más que nada de la Cuenca del Plata, Córdoba, Santa Fe, Catamarca en algunos casos, ¿sí? Muy asociada, como les contaba hoy, a lo que son las aves de corral. La forma de entrada, bueno, acá está el hongo, como se ve, siempre asocian que se llama histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Capsulatum significa encapsulado. ¿A dónde? Dentro de los macrófagos. Entonces, la forma que ustedes van a observar cuando tomen la muestra de nosotros, ¿tá? Es la levadura dentro del macrófago. ¿Tá? Paracoccidioide tiene una forma de observar. Histoplasmosis ya cambiamos, es la levadura, pero dentro del macrófago, ¿sí? Intramacrófago. Y en algunos casos la levadura extramacrófago, pero siempre relacionado al macrófago. ¿Estamos? Y asocien al nombre que tiene. Con respecto a lo que es la patogenia, es igualita a la anterior, donde más que nada ingresa por vía inhalatoria. La forma infectante debe ser conidia, son microsconidias, porque son más chiquititas en su fructificación. Afectan, van hacia los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares, y ahí hay una pequeña particularidad, es captada por los macrófagos, y adentro de los macrófagos agarran vía hemática, ¿tá? Y más que nada tratan de ser contenidos. Cuando tratan de ser contenidos, ¿tá? Forman lo que se denomina, acuérdense, la formación del granuloma epiteloide. Contuvo la inmunidad, y en este momento la prueba de la intradermorreacción me va a dar positiva. La mayoría de las veces, y con un buen sistema inmunológico, la presentación es asintomática. Esa presentación asintomática es la forma más frecuente, ¿sí? Y más o menos entre un 40 y un 50% de la población de esa zona, como la anterior, es de intradermorreacción positiva. La mayoría de las veces, ¿tá? Es asintomático o simila, ¿tá? Lo que es un cuadro pseudogripal o muy parecido a una neumonía adquirida de la comunidad. Estamos hablando de una infección pulmonar aguda, ¿tá? Cuando simila esta tipo pseudogripal. Aparece el eritema nudoso, ¿tá? El eritema nudoso es aunque es mucho más común que aparezca en una coccidomicosis, en la histoplasmosis también aparece, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿tá? Donde son lesiones del tipo granuloma, son vasculitis, y normalmente en histoplasmosis estas lesiones aparecen mucho más en miembros inferiores que en superiores. A su vez,
Están a nivel de lo que es radiografía de tórax, aparece, por ejemplo, un infiltrado más que nada difuso, donde trata de autolimitar la entrada del hongo, y tiempo más tarde comienzan a aparecer periodos de calcificación, ¿tá? A nivel de pulmón, a nivel de ganglio. Luego tenemos una presentación crónica excavada. Esta presentación crónica excavada se presenta más que nada en personas fumadoras de mayores de 50 años de edad, y el cuadro es muy similar al de una tuberculosis. Cuando se comienza a complicar más, o en personas con un estado mucho más grave, donde el sistema inmunológico está totalmente decaído, ¿sí? Está muy relacionada la que sigue con una presentación, con un deterioro del estado inmunológico del paciente. Estamos en una presentación diseminada aguda o subaguda, muy relacionada a pacientes con HIV, donde a su vez hay formas de presentarse como lesiones cutáneas múltiples, preferentemente, hay lesiones en la mucosa oral, y si tomamos la muestra en ese tipo de lesiones, con una escarificación de esas lesiones, obviamente vamos a observar la forma levaduriforme. Obviamente estamos hablando, chicos, en este caso, de pacientes con un recuento de CG4 de prácticamente de 20 a 40. El recuento de CG4 en una normal sería de 600. Ese sería el normal. Y fíjense que ya en 200, 250 ya se considera que comienzan a aparecer enfermedades de este tipo. Y para que aparezca de esta manera, la persona debe estar con 20 a 40 más o menos CD4 con su recuento, o sea, bastante bajo, ¿sí? Fíjense que a la presentación clínica aparece el labio trombiforme, con lesiones en las mucosas también. Aparece, fíjense, esta reacción de hipersensibilidad, donde puede ser a alergias, puede ser a reacciones farmacológicas, pueden ser a varios tipos, o sea, no es algo característico. Pueden aparecer todas estas personas que vamos viendo, así aparece preferentemente personas con HIV, ¿sí? Puede aparecer en forma de una verruga, una lesión, una pequeña lesión, o puede aparecer con un pus, más catriforme, más ulcerada. Y fíjense, a nivel de lo que es una tomografía, van a encontrar con mucha fibrosis hepatosmegalia. Y a nivel de lo que es una ecografía, van a observar acá, se observa, más que nada las lesiones abscedadas hepatosplénicas. Pero nada de esto es confirmatorio, lo único confirmatorio va a ser el cultivo y el diagnóstico y la observación de la levadura. La diseminada crónica, chicos, no es tan... los pacientes no están deteriorados como la anterior. En la aguda, subaguda, el estado inmunológico es súper deteriorado, pacientes con HIV y demás. Sin embargo, en la diseminada crónica se da, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen alguna infección pulmonar de base. El nivel inmunológico, preferentemente el celular, no está tan... está deteriorado, pero no tanto, y al nivel de recuento de CD4 son pacientes que van a estar entre 200 y 250. Sin embargo, en el anterior, el paciente ya estaba súper comprometido a nivel lo que es inmunidad. Es un cuadro muy similar, chicos, a la tuberculosis. Hay varias lesiones, característico a nivel de las mucosas. Y al examen diagnóstico es lo mismo que hablábamos anteriormente, con una pequeña diferencia.
que la técnica en este caso se denomina técnica de lisis centrifugación para el hemocultivo. ¿Por qué se hace esta? Porque el hongo está dentro de la levadura. Y yo tengo que romper, el hongo se encuentra dentro del macrófago. Entonces tengo que romper toda la estructura, alisarlo, para poder exponer a ese hongo. Era lo que pasaba, por ejemplo, en brucelosis, que eran intracelulares, teníamos que romper para exponer a la brucela. La histoplasmosis tiene la misma mortalidad que la tuberculosis. No tiene la misma mortalidad, es súper más fatal, tiene una alta mortalidad y morbilidad si no es tratada. ¿Sí? Y acuérdense que la histoplasmosis se presenta preferentemente en personas con HIV, y la tuberculosis no solamente en personas con HIV. La tuberculosis, al ser diagnosticada enseguida, se la trata, y sin embargo la histoplasmosis es mucho más fatal que en personas con HIV. ¿Está? Respondiendo a la pregunta de José Daniel. ¿Puede ser? En lo que es el diagnóstico, aparte de hacer los hemocultivos, se hace la prueba serológica, y también se hace la prueba cutánea con la misma interpretación, pero cambia el antígeno. Acuérdense que histoplasmina se llama. La misma interpretación. Por eso que le contaba al principio que la parte de diagnóstico es muy parecida para las tres. Para el tratamiento, itraconazol, en la forma pulmonar diseminada, y en personas con HIV es el itraconazol. Acuérdense que volvemos a lo mismo, la anfotericina B como alternativa, como última alternativa, siempre. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bien. Vamos con la última. Coccidiomicosis. Acá tenemos dos agentes etiológicos. El Inmitis, Coccidioides inmitis, que es propia de América del Norte, que es la zona de California, donde hay mucha zona seca de cactus. Y el Coccidioides posadacea, que es de nuestra región. ¿Sí? Más que nada las regiones precordilleranas. Este Posadacea fue descrito por un doctor, que es el doctor Posadas, Alejandro Posadas, en el siglo XIX, cuando comenzó a observar que algunos soldados en la guerra del Paraguay, contra el Paraguay, comenzaban a ver con ciertas lesiones. Hizo el raspado y descubrió. O sea que ustedes van a ver fotos de estas personas, los soldados, desde el año desde el siglo XIX, imagínense que es bastante vieja. Es propia de las zonas áridas, ¿sí? Y más que nada, área seca, con suelo arcilloso, acuérdense, donde hay muchos cactus, ¿está? Y la mayoría de los casos están circunscriptos a la zona también de Catamarca, donde vamos a encontrarnos con una forma levaduriforme característica, donde la forma de la levadura son levaduras con abundantes endoesporas en su interior. Fíjense, son levaduras con abundantes endoesporas en su interior. Esa es la forma de encontrarlo cuando pidamos alguna muestra. Es una micosis que entra por vía inhalatoria, donde la forma infectante va a estar en el suelo, como forma de artroconidias. Se alojan los alvéolos pulmonares y hace pequeños focos de una neumonía aguda.
Una vez de ahí se propaga en vía linfática y igualmente que los demás aparece la inmunidad celular a la tercera semana tratando de formar estos granulomas, de frenar la diseminación del hongo. Obviamente en este caso, en la primera infección, la prueba cutánea va a dar positiva. Una de las formas más frecuentes que va a aparecer, que más o menos aparece en el 60% de los infectados, es la forma pulmonar asintomática. Esta forma pulmonar asintomática se caracteriza por unos cuadros respiratorios y en algunos casos puede aparecer, solamente en un 40% aparecen estos cuadros respiratorios un poquito más graves, donde ya aparece en esta primera infección sintomática como una reacción de hipersensibilidad tipo 4, y que se expresa en forma de eritema nudoso, y también va a haber lo que se denomina una gran reacción de alergia, o pueden aparecer como, leerlo como eritema polimorfo. Este eritema polimorfo significa que hay un montón de reacciones del tipo de alergia. Este cuadro remite espontáneamente más o menos al mes. En algunos casos, cuando el individuo con una primoinfección tiene una enfermedad de base, aparece lo que se denomina la neumopatía persistente. Entonces tenemos primoinfección con enfermedad de base, con alguna predisposición, con una afección a nivel pulmonar, puede aparecer ese tipo de neumopatía que es la persistente, donde a su vez va a haber una eosinofilia, va a haber más que nada pueden haber secuelas broncopulmonares, y tanto en las anteriores también van a escuchar que van a haber coccidioidomas, en este caso, histoplasmonas en histoplasma, donde son masas tipo nodular. Y todas tienden cuando es persistente, a la calcificación. A su vez, vamos a tener una presentación excavada, muy parecida a la de la histoplasmosis, y son en pacientes que ya tienen alguna alteración como un EPOC, preferentemente, y cursan con un cuadro idéctico a una tuberculosis avanzada. En la diseminada subaguda, ya prácticamente hay un compromiso del estado general, donde hay fiebres, hay cuadros meningoencefálicos, ya va a haber una leucocitosis con una eosinofilia bastante marcada, va a haber anemia, y va a haber alteración de líquido cefalorraquídeo. Más que nada, después tenemos una crónica, y cuando hace cronicidad, preferentemente se va a tejido óseo y tejido nervioso. Y cuando se va a tejido óseo, como es crónica, produce una osteomielitis crónica. Cuando esta osteomielitis ya es crónica, ya no hay cura. Solamente se controla. Acuérdense de eso, ¿sí? Cuando la osteomielitis es aguda, tenemos una chance de curar. Pero cuando es crónica, ya solamente hay que controlarlo. Al diagnóstico es lo mismo que las anteriores, ¿sí? Con la única diferencia que en el microscópico directo vamos a observar a las levaduras con endoesporas en su interior. La prueba de la cutánea tiene la misma interpretación, y las pruebas serológicas la misma interpretación. No hay mucha diferencia en esto.
El tratamiento es con fluconazol o itraconazol, con anfotericina B, y dependiendo de la lesión, puede ser cirugía para eliminar las lesiones. ¿Estamos? Fíjense, las lesiones son muy parecidas a la tuberculosis. Entonces, siempre en estas patologías tienen que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis. Siempre. Y con esto terminamos las micosis endémicas, ¿está? Sistémicas endémicas. A ver, acá hay una pregunta. Profe, uma pergunta? Espera que, Ivo, esperamos un ratito que le respondo a Micaela. Profe, ¿por qué en este hongo no se recomienda el cultivo? ¿En cuál? ¿En la hitoplasmosis o en la coccidomicosis? En el último, porque es súper infectante. ¿Está? Es súper infectante, entonces normalmente no se recomienda el cultivo. Cuando estemos en la parte práctica vamos a aclarar bien todo eso. Yo en este momento no quiero confundirle práctico con teórico, entonces cuando demos el práctico ya comenzamos a relacionar un poquito más, pero es súper infectante, ¿está? Entonces prácticamente no se cultiva. Sí, Ivo, decime. O tratamento com itraconazol por um ano, 12 meses, não se Sí. torna com muito efeito colateral para hígado do paciente tomar muito medicamento? Y depende, obviamente depende del estado hepático que haya tenido al iniciar. Siempre que uno inicia un tratamiento con antimicótico en estos pacientes, acuérdense, que están inmunocomprometidos, depende del estado general del paciente, ustedes van a ir evaluando cómo va respondiendo. No siempre los pacientes van a responder de la misma manera. Porque na maioria dos casos, prof, são as pessoas que têm SIDA, né? HIV, Sí, HIV. sí. Sí. Y ahí va a depender mucho de la respuesta que tenga al tratamiento. Entonces eso es muy propio de cada paciente. Toda medicación dada por más de 3 meses se torna hepatotóxica. Sí. Y acuérdense que el hígado es el que detoxifica todas las drogas. Si él no funciona bien, el tratamiento nunca va a funcionar. Entonces normalmente va acompañado de un hepatograma, de otros análisis que avalan que ese tratamiento puede funcionar o no. Sí. Sí, ¿A poco en clínica es como que la parte de tratamiento, ustedes a infectos los van a ver después más adelante y su tratamiento, hay que evaluar el estado general del paciente en todo. O sea, no es que ustedes van a tener un paciente y el tratamiento lo van a hacer de libro. No, depende de cada paciente, de cómo responda, de cómo esté su hígado, de cómo esté su estado inmunológico. ¿Está? O sea, nosotros le damos el enfoque que debería ser ustedes como médico y con su paciente, quien haga la parte de infecto, van a ir evaluando qué medicación darle. ¿Sí? Tem que observar no todo, no general, né, prof? Todo. Há pouco a senhora falou da histoplasmose, onde medicamento tinha 0,7 miligramas e o paciente teria que tomar hasta 40 miligramas por dia. ¿Sí? Então, se seria uma infinidade de comprimidos, né, por dia, infinidade de y las presentaciones, no, las presentaciones vienen ya preparadas para cada quilaje, más que nada. O sea, se le da el miligramos porque en fármacos se expresa de esa manera. Pero si ustedes sacan por persona, yo estoy muy acostumbrada a decir por kilo, porque nosotros sacamos por kilo animal, pero en las personas viene preparado el comprimido para esa cantidad que tienen que darle. O sea, vienen de 500 miligramos, 600 miligramos, que equivale a una toma. ¿Está? Gracias, doctora Catherine. Gracias. No de nada. Para ustedes las partes fármacos más fácil. Nosotros tenemos que sacar la regla de 3 simple a ver a cuánto equivale en quilaje de diferentes animales. Pero en eso ya viene preparada la parte de antimicóticos. Y acuérdense que tampoco es tan fácil de conseguir los antimicóticos, son muy caros. La anfotericina B en sus diferentes presentaciones solamente los hospitales lo tienen y son muy caros de conseguirlas. Entonces hay que evaluar bien qué tratamiento tienen que hacerles, ¿sí?
Bien, si no tienen ninguna pregunta con respecto al tema o a otro, lo hacen ahora o callan para siempre, como dice. ¿Está? Tchau, prof. Obrigado pela classe. Excelente No, classe. no, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Este lunes, acuérdense que no va a haber parcial, ¿está? Recién vamos a tomar parcial, la doctora Ayala les dijo, creo en el práctico, ¿sí? El lunes siguiente, pero acuerden que van a tener generalidades, superficiales y subcutáneas que damos el práctico que viene. Así que lean subcutáneas porque va a ser de la misma manera que el práctico anterior, o sea, vamos a encontrarnos, yo voy a empezar a hacer preguntas, vamos a responder un par de cuadros y me lo tienen que responder a ustedes. Si ustedes no saben o alguno no estudia, ¿tá? Tienen que aprovechar. Hongos medio, es cortito, pero un poco complicado. ¿Estamos? Gracias. Bien, buen fin de semana y nos vemos la clase que viene.